López Tofiño y Vanessa Vallecillo. Como era de prever, la tragedia que ha significado la muerte del tiranosaurio cubano, yo creo que tal vez sea de otra galaxia o una cosa parecida, porque alguien tan malo, que jamás en la vida ha tenido el menor sentimiento de humanidad, pues a lo mejor o es ornitorrinco o es marciano. Pero era de prever que ese grandísimo mamarracho al que los medios de comunicación españoles, que sobre todo en Internet realmente dan ganas de vomitar, leerlos, sacan a un cubano que tiene que ser negrita. O sea, no basta un cubano corriente, un señor de 40 años, porque no se de fiar, claro, saben que está mintiendo. Entonces sacan a alguien que no puede ser niño, tiene que ser niña porque es más mona y porque las mulatas siempre a los españoles ha sido nuestra debilidad. Y entonces dicen gansadas como en laser.com, que es lo que ha vuelto a ser el mundo.es, dice: Fidel nos ha dado la libertad. Y podrían decir otra cosa. Pero ¿desde cuándo lo que dice una persona en una dictadura tiene algún valor? Pues para la mamarrachada periodística española, que está demostrando que es infinitamente más vomitiva y liberticida que la castuza política que padecemos, todavía peor. Y peor la más joven, y peor la de Internet. Es una cosa verdaderamente repugnante, pues presentando la charlotada siniestra de las cenizas del tirano, que ya no se sabe dónde está, le ocultan al pueblo hasta las cenizas, no sea que alguno le dé una patada a la urna y entonces se acabe el espectáculo. Y como tienen que hacer la versión de Locura de Amor, Raúl Castro II, heredero de Castro I, acompañando al féretro: Fidel está dormido, no lo desperté a Fidel. 9 días por ahí, como anduviera apenas 1 kilómetro o 2 al día. Castro II fallecía naturalmente dentro de una semana, y todos los payasos que van ahí a rendir tributo al asesino, al criminal, al genocida, al asesino de masas, al que arruinó a Cuba y al que ha robado después de los cubanos a España más que a ningún otro país, pues tendría que volver de entierro. Por mí, como si se quedan allí, porque yo sinceramente creo que la horda podemita estaría muy bien allí. Pero esto de que vayan a velar las cenizas y les quiten las cenizas por si acaso es muy de Cuba. Les quitan, vamos, de castrismo, porque hay una Cuba decente, que es la poca que resiste en la isla, y la mucha, 2,5 millones de cubanos que viven en el exilio. Pero claro, ya dice, cuidado, a ver estos si se ponen a llorar con las cenizas y tal y cual, y llega uno, pues que le han matado un hijo, que le robaron lo que tenía, que, bueno, pues cualquier cosa, las fechorías que ha hecho el régimen, 57 años, imagínense, le pega una patada a la urna, o se la quiere llevar, o se vuelve loco, cualquier cosa, y tenemos aquí un follón. Así que vamos a ocultar la urna, no vaya a ser que tan preciado contenido se vierta en el espacio. Bien, y entonces ahora no se sabe qué es lo que están velando, y cuando empiece el circuito tras los funerales, el muerto tampoco estará enterrado, porque empieza ya la versión de Guantanamera con la muerta, el marido, el amor, amante o lo que fuera de la muerta, porque ya saben que en Cuba, en fin, es una civilización muy venérea, bueno, a falta de pan, ¿verdad? Y no se sabe lo que va a pasar. Ahora, lo mejor es que va Juan Carlos y Otegi, el representante de toda la horda etarra que desde la Conferencia Tricontinental de La Habana ha tenido allí su madriguera. La Conferencia Tricontinental, cuando Castro no había matado al Che, porque fue Castro el que mandó matar al Che, y lo mandó a Bolivia sabiendo que lo iban a matar, a pesar de que el Partido Comunista de Bolivia dijo que no viniera aquel tío fracasado en Angola, fracasado en África. Ocho, no sé si saben qué países de África estuvo, todos fracasado en el este de Europa, donde lo echaron, y que estuvo 1 año y medio preso, confinado, en la propia Cuba, hasta que Fidel Castro lo mandó a morir a Bolivia, donde iba a morir seguro, etcétera. Bueno, pues no se sabe exactamente por dónde va a ir ahora el derrotero. Pero conviene recordar, y eso es una historia que comentábamos ahora a las 6, que ayer Luis Fernando Quintero rescató, porque además, como somos los únicos que se acuerdan de que más de 30.000 familias españolas tienen todo lo que tenían, lo perdieron allí. Eso registrado. En total son unos 300.000 españoles los que se fueron para Cuba. La mayoría volvieron
a irse al exilio. Pero pues que la casa que tiene Willy Toledo, que es uno de estos farsantes, que ojalá se quedara allí, el problema es que vuelven a Madrid a fracasar en el cine mal llamado español, pues ni son ellos españoles como Trueba, ni hacen películas en general dignas de ver, y estos mamarrachos menos. Pero resulta que hay dos primos, es una cosa fantástica, los Noval y los Peláez, que acabaron emparentados, y uno crea el arroz Gloria, que todavía se vende en Miami, que el anuncio recoge Luis Fernando Quintero, dice: estoy en la Gloria cocinando con arroz Gloria. Bueno, pues que es una publicidad muy de los años 40. Bueno, pues y luego el arroz El Elefante, de otro asturiano, los Noval y los Peláez, que al final emparentaron. Y entonces, una casa que ocupa Willy Toledo, de las que robó Fidel Castro a los españoles, que ha sido recompensado por robar a tantos miles de españoles, a muchos les quitó todo lo que había. Lo primero que hicieron es llegar al centro asturiano y llevarse las lámparas. Esto la familia Brandao Evia lo conoce muy bien. Pero es que en el centro gallego hicieron lo mismo. Lo primero se llevaban la caja. O sea, porque ¿qué son ladrones desde que nacieron? Y ladrones hasta después de muertos siguen robando. Roban hasta las cenizas, se las roban a sí mismos, ya no lo contarán. Bueno, pues tenemos la duda de si la casa que ocupa en el Laguito, que es el antiguo Country Club, es decir, como la finca, es decir, la urbanización más cara de La Habana, que ocupan los invitados del régimen, es decir, Maduro, Willy Toledo y gentuza similar. Supongo que ahora estará en Otegi, no sé si tendrán allí a Campechano o no. Fantástico, o sea, la ETA intenta matar 3 veces a Campechano y ahora tienen a Otegi y a Juan Carlos, no sé si se besarán. Todo esto por la política infecta del gobierno. Podían mandar a alguien de las cloacas, a ver si las desactiva Zoido, y entonces saber de quién es la casa que está ocupando el Toledo. O sea, el Willy. Porque eso sería extraordinario. Y que se presente ahora a un español, hay que decir que una de las razones del llamado embargo, que simplemente es que los estadounidenses no comercian con Cuba, porque el resto del mundo ha comerciado con Cuba, empezando por España, el problema es que ahí te roban. El único negocio que hay es el de la prostitución y el narcotráfico. Cuba ya no da más de sí, ya ni el azúcar, nada. Se cargaron todo lo que había en Cuba, que era mucho más rica que cualquier nación del Mediterráneo. Tenía el doble de renta per cápita que España, más que Portugal, más que Italia, cuando llegó el tiranosaurio al poder. Pero mientras esto se sustancia, pues ya digo que quizá lo más triste no es la mamarrachada, la charlotada infecta del entierro del muerto sin el muerto. O sea, que eso es una cosa que ya realmente solo pasa, bueno, ha pasado en la URSS y en Corea del Norte. No sé si van a tener que ir como en Corea del Norte, que hacían desfilar cuando se murió el último Kim. Kim significa Castro en norcoreano, todo el mundo sabe. Pues cuando se murió el último Castro Kim, el ejército tenía que desfilar con pañuelos. Entonces iban todos con el paso de la oca que hacen, el estilo más que alemán, porque suben el pie, parecen de ballet, y llevaban un pañuelo de no menos de medio metro, y además los generales más grande. Entonces iban todos llorando por la muerte del tirano. Claro, allí no lloras y te fusilan y te cortan en pedacitos y te echan a los perros, te hacen hamburguesa o algo. Entonces, yo no sé si van a tener que desfilar todos con un pañuelo blanco gimoteando. La verdad, hay una cosa en la que confiaría en Campechano. Seguro que si le dan un pañuelo para llorar, se limpia los mocos. Vamos con las noticias. 1, 2, 3 y abrimos otra tienda. 1, 2, 3 y haces que tu negocio tenga una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales, un 2% en impuestos estatales y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. Y además, condiciones preferentes de financiación para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander.
Las cenizas de Fidel Castro no están en la Plaza de la Revolución, como se había dicho. Los cubanos hacen cola durante horas para velar una foto del dictador, sus condecoraciones y unas flores. A esta hora, solo un reducido grupo, encabezado por su hermano, tendría acceso a las verdaderas exequias de Castro, que están siendo custodiadas en el edificio de las Fuerzas Armadas. Así lo ha desvelado la televisión del régimen al retransmitir el minuto de silencio que han guardado sus familiares y allegados. Hay que decir que si fuera verdad, habría que, en fin, de alguna manera respetar el sacrificio de un señor que ha vivido conservado en Gordons, como la reina madre de Inglaterra, que falleció a los 101 años con su botella de litro en el bolso. Bellísima persona, nunca hizo daño a nadie. En este caso, Raúl, porque llegado a cierta edad, con ciertas costumbres de beber, la deprivación alcohólica es una tortura para el organismo. Es tremendo. O sea, han decretado la ley seca, no sea que alguien celebre 10 días de ley seca. Y a los turistas tampoco les dejarán beber. En fin, pero vamos con la cuestión de fondo. O sea, que lo de la política española con respecto a Cuba, recordemos que el infame gobierno de Mariano, tan cobarde como Fraga, como Gavino, el alcalde de Oviedo, que fueron a hacer el rendezvous a Castro. ¿Para qué? Pues para que los comunistas de cada sitio les respetaran. Era una manera de comprar protección a la mafia. La que hay en Madrid, la del PC de Madrid de comisiones, que siempre han sido los matones de Castro, que iban a agredir a la disidencia. Es decir, la gentuza que, cobrando o por afición a la violencia, pues se dedica a machacar a los pobres exiliados cubanos. Bueno, pues la política de Rajoy ha consistido en perdonar 1.800 millones de euros a la tiranía. ¿Por qué? ¿Quién es Mariano para perdonar nada? Bueno, pues el resultado es que el mundo etarra, que repito, desde la Tricontinental de La Habana, que organizan Fidel Castro y el Che Guevara, antes de que le diera Matarile el propio Fidel, que reunió a todos los grupos terroristas del mundo con el paraguas soviético. Esto fue en los años 64, en Cuba. Desde entonces la ETA ha tenido allí su madriguera. Desconozco si siguen armados, supongo que no, porque allí las armas se las queda el gran Macron, el gran pistolero. Cuando era pistolero en la universidad le llamaban el caballo, porque siempre ha sido piafante, grandón, zangolotino y borde, y además daba coces. Pero la escena del rey con el Otegi, cuando la ETA ha intentado matar varias veces al rey, hay que echarle, ¿eh? Hay que echarle. El rey Juan Carlos I viaja hoy a la isla para acudir al funeral de Fidel Castro. Allí coincidirá con el etarra Arnaldo Otegi, con Ana Gabriel de la CUP y con una delegación de Podemos. Íñigo Errejón critica el perfil bajo de la delegación española y en Ciudadanos todo lo contrario. Apelan a la condición de dictador de Fidel Castro y piden que solo vaya el secretario de Estado. Andrea Levy, del PP, dice que la figura del rey emérito es un guiño. Escuchamos a Errejón, a Gutiérrez y a Levy. Manda a crear el gobierno un secretario de Estado y decíamos que, hombre, que a lo mejor no estaba mal que se pasara nuestro ministro de Asuntos Exteriores. Básicamente, ¿por qué? Porque creemos que España se ha alejado mucho de América Latina en los últimos años. Pinta muy poco. Estamos hablando de una persona que, queramos o no, fue un dictador y no creemos que deba tener esa representación. Creemos que debe tener una representación menor. En ese sentido, valoramos que vaya el secretario de Estado, que es lo que nos parecería más adecuado, y creemos que es suficiente, ¿no? Hombre, que yo creo que el rey emérito sabe bastante de transiciones entre dictaduras a democracias, y yo creo que es un buen guiño enviarle a él para que el futuro de la isla, desde luego, no sea el mantenimiento de una dictadura hereditaria, sino que se abra pues una nueva etapa. Ajá. No morirá de un ataque de talento a Negrita, ¿eh? Así que es un guiño, ¿eh? Picaruela, como los tuyos con Pablo, el que os llama asesinos, con Pableni y Erregeni. O sea, los que no guardan el minuto de silencio por Rita Barberá, que es con los que tú, con el Facu Díaz y tal, guiñeas, ¿eh? Guiñas un ojito, luego el otro. Otra que parece que se ha dado con la mesa o le ha pasado algo, o sea... Hombre, era corta, pero ahora es que es nula. Así que un guiño. O sea, llegan allí y está la China, que es como llaman a la Raulito, y entonces va a entender el guiño. Llega Juan Carlos y el otro que está allá, que con cataratas, el otro le hace un guiño. Pues no sabe si es un guiño, si es un tic, si es una mueca, o sea, a lo mejor quiere un whisky, o sea... Estarán en las flores, a lo mejor están
como decía García, de algunos que se beben el agua de los floreros. Bueno, a lo mejor es agua de fuego, como decían los indios. Así que España se ha alejado mucho de América Latina, dice Rejoncín. Pues mira, Regín, tú no te alejaste mucho porque te baste 7 millones de euros de Venezuela, de Bolivia, que no está para regalarlo, y de Ecuador, otra tiranía. Vosotros no os habéis alejado, vosotros sois sicarios de Maduro y por supuesto de Fidel Castro y de las FARC. O sea, vosotros no os habéis alejado nada. España se ha alejado de una política decorosa. Pero en fin, vamos con lo nuestro.